Viaspook presenta. Aprende con Viaspook. Curso Ingeniería de Transporte. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a la asesoría del curso Ingeniería de Transportes. En esta oportunidad se van a desarrollar 3 ejercicios de 3 diferentes temas. El primero es sobre la capacidad de intersecciones reguladas por prioridad de paso, donde nos piden determinar la capacidad de la vía secundaria, asumiendo que los valores de la brecha crítica es igual a 5.3 segundos, el tiempo del avance de la cola 4.1 segundos y la capacidad de la vía primaria 800 vehículos por hora. Asimismo, nos dan el siguiente gráfico, donde se pueden observar las demandas tanto de la vía principal como de la vía secundaria. Se puede ver que los valores de las demandas no son múltiplos de 4, por lo que se podría deducir que representan al flujo crítico o los 15 minutos más cargados de la hora pico. En ese sentido, primero se determina el flujo vehicular que corresponde a la hora pico, por lo cual se multiplicarían por 4 los valores anteriores. De ellos se obtiene que la demanda de la vía principal es 500 vehículos por hora, y la demanda de la vía secundaria es igual a 300 vehículos por hora. Entonces, para este ejercicio se van a emplear el modelo de Tanner y el modelo de Van Vliet. El modelo de Tanner fue desarrollado a partir del modelo teórico de brechas. Para aplicar este modelo se asume que la proporción de vehículos que llega en pelotón es igual al grado de saturación de la vía primaria, donde se cumple la siguiente fórmula. El Q sub P es la demanda de la vía principal, el delta es el intervalo mínimo entre vehículos, el tau es la brecha crítica y el beta es el tiempo de avance de la cola. Entonces, el intervalo mínimo entre vehículos es 1 sobre la capacidad de la vía principal. Por dato, este valor era 800. Entonces, si reemplazamos, nos da este valor. Tanto la brecha crítica como el tiempo de avance de la cola se transforman a horas para que haya compatibilidad de unidades al momento de reemplazar en la fórmula. Dado que ya tenemos todos los valores, solo faltaría reemplazar en la fórmula, de lo cual se obtendría que la capacidad de la vía secundaria es igual a 386 vehículos por hora. Asimismo, siguiendo el modelo de Van Vliet, se asume que el intervalo mínimo entre pelotones tiende a 0. Además, pondera la capacidad por un factor de 1 menos el grado de saturación de la vía principal. Y se cumple la siguiente fórmula. Todos los valores de la fórmula se conocen a excepción del grado de saturación de la vía principal. Entonces, para determinar este valor se divide la demanda 500 entre la capacidad 800, lo cual resulta 0.625. Entonces, si reemplazamos este valor y los otros valores en la fórmula, se obtiene que la capacidad de la vía secundaria es igual a 207 vehículos por hora. Y de ello se podría calcular también el grado de saturación de la vía secundaria, el cual sería la demanda, que fue 300, entre la capacidad 207, lo cual resulta 1.45. De los dos modelos empleados anteriormente se pueden determinar algunas conclusiones. Primero, se puede observar que la diferencia que hay entre la capacidad de la vía secundaria empleando el modelo de Van Vliet con respecto al modelo de Tanner es del 46%. Se puede observar que es casi el 50% de variación. Asimismo, es importante reconocer que los resultados de los modelos desarrollados a partir del modelo de brechas pueden ser inadecuados dependiendo las condiciones y supuestos que se den en la intersección y de las cuales se desee estudiar. El segundo ejemplo es sobre la capacidad de rotondas, donde nos piden determinar la capacidad en cada acceso teniendo en cuenta la siguiente información. Primero nos dan las características geométricas de la rotonda para todas las entradas y los parámetros de calibración que son obtenidos del HCM. Asimismo, de datos nos dan la matriz de origen-destino de la intensidad de flujo en hora pico en vehículos por hora para los 4 accesos. Este ejercicio se desarrollará empleando el modelo empírico británico
que plantea esta siguiente fórmula, donde A, B y C son parámetros de calibración y K, X e Y son variables que dependen de la geometría de la rotonda. Asimismo, Q sub C representa el flujo circulante delante del ramal y es la suma de todos los flujos que pasan por enfrente de un determinado acceso. Por ejemplo, si se va a determinar el flujo circulante frente al ramal 1, es decir, al acceso 1, que es este, se consideran 6 posibles recorridos que se podría realizar. El primero es cuando parte de 2 y sale por 2, cuando parte de 3 y sale por 3, cuando parte de 3 sale por 3, cuando parte de 4 y sale por 2, cuando parte de 4 y sale por 3, y finalmente cuando parte de 4 y sale por 4 también. En ese sentido, si sumamos todos esos flujos parciales, se obtendrá el flujo circulante frente al ramal 1. Entonces, esta fórmula o ecuación se ha obtenido de la parte anterior y de aquí podemos determinar los flujos para cada variable utilizando la matriz de viajes. Por ejemplo, aquí dice el flujo en 2, 2. Cuando parte de 2 y llega a 2, el flujo es 24, lo cual se ha escrito acá. El flujo 3, 2 es cuando parte de 3 y llega a 2, sería 168. El flujo 3, 3 cuando parte de 3 y llega a 3, serían 16. El flujo 4, 2 cuando parte de 4 y llega a 2, sería 120. El flujo de 4, 3 parte de 4 y llega a 3, 116, y el flujo de 4, 4 que parte desde 4 y llega a 4, que sería 12. Sumando todos esos valores, obtenemos que el flujo circulante frente al ramal 1 es igual a 456 vehículos por hora. Del mismo modo se calculan los flujos circulantes para los accesos 2, 3 y 4, de los cuales se obtienen estos valores. Asimismo, con las características de las rotondas se pueden hallar los valores de K, X e Y, que se pueden calcular mediante estas fórmulas que se muestran. La única diferencia del valor de E entre el X e Y es que el E de la fórmula que se determina para hallar Y es igual a 2.7182, mientras que el E es la variable de la característica de la rotonda que se mostró anteriormente, que sería el ancho de la boca de la entrada. Entonces, continuando, como ya tenemos los datos de las características geométricas de la rotonda, se pueden reemplazar en cada una de estas fórmulas. Por ejemplo, para hallar el K, se ha reemplazado el ángulo phi, que era 2, y el radio, que era 15. Entonces, cuando se reemplazó todo eso, se obtuvo un valor de K igual a 1.081. Luego, en el X se reemplazó el valor de V, que es 3, el E menos V, que es el E es 6, menos V, que es 3, y igualmente por la longitud aquí se reemplazó 13. Reemplazando los valores de las características de la rotonda, se obtuvo que el valor de X es 4.726. Finalmente, el valor de Y también se calculó reemplazando los valores que daban de dato. El D es el diámetro de la circunferencia inscrita en la rotonda, que fue 24 por dato. Entonces, reemplazando, obtenemos que el valor de Y es 1.487. Además, de dato, los parámetros de calibración notan que el valor de A es igual a 303, el valor de B es 0.21 y el valor de C es 0.2. Por lo que, reemplazando en la ecuación original, tenemos esta expresión que solamente depende de Q de C. Desarrollando lo anterior, se obtiene que la capacidad de cualquier acceso depende solamente del caudal circulante frente al ramal, debido a que las características de las entradas de la rotonda son iguales para todos los accesos. Entonces, reemplazando los flujos circulantes que se habían calculado primero, se obtienen los siguientes valores de las capacidades en cada acceso, tanto para el acceso 1, 2, 3 y 4.
Entonces, el tercer ejercicio es sobre la capacidad de intersecciones semaforizadas, donde nos piden determinar la capacidad correspondiente a la calle 1 si su flujo de saturación es de 1300 vehículos por hora. Considerar lambda 1 igual a lambda 2. El lambda 1 es el tiempo de verde perdido y el lambda 2 es el tiempo de verde ganado. Además de datos nos dan que en la intersección se tienen dos fases. Esta es la primera fase y esta es la segunda fase. Adicionalmente, de datos nos dan las fases, pero ya también con sus respectivos tiempos, tanto del verde, rojo y ámbar. En este gráfico es importante señalar que cuando en dos fases al mismo tiempo se producen el tiempo de rojo y rojo, se conocen como tiempo de todo rojo. Entonces, esto va a ser un factor importante para calcular el ciclo de los semáforos. El verde efectivo es igual al tiempo de verde menos el lambda 1, que es el tiempo de verde perdido, más el tiempo de verde ganado, que es el lambda 2. La capacidad es igual al flujo de saturación que se hace por el V, que es el verde efectivo, entre el ciclo del semáforo. En ese sentido, para calcular el ciclo del semáforo, es la suma de todos los tiempos en ámbar, más los tiempos en verdes y más los tiempos en todo rojo. Entonces, si sumamos, los tiempos en ámbar es 3 más 3 según el dato, ya que si vemos la gráfica, aquí es 3 y aquí es 3. El tiempo de verde es 60 más 40, que sería 100, y el tiempo de todo rojo sería 1 más 1, 2, tal como se muestra aquí. 1 más 1, 2 y 60 más 40. La suma de todos estos valores nos da un ciclo de semáforo igual a 108 segundos. Entonces, el verde efectivo correspondiente a la calle 1 sería la suma del tiempo de verde más el tiempo de verde ganado menos el tiempo de verde perdido. Y como de condición nos dan que el lambda 2 es igual a lambda 1, entonces el verde efectivo es solamente igual al verde. Y de acuerdo al gráfico, para la fase 1 sería solamente 60 segundos, ya que estamos hallando para el acceso 1. Y en las fases podemos ver que si queremos hallar para la calle 1, tomamos en cuenta el tiempo de verde para la fase 1, ya que aquí es donde se realiza el movimiento. Entonces, la capacidad sería el flujo de saturación, que es 1300 por 60, que es el tiempo de verde efectivo, en este caso es igual al verde, entre el ciclo del semáforo, que es 108. De esto resulta que la capacidad es igual a 722 vehículos por hora. Esto sería todo y gracias por su atención.